A ver, hay momentos en la historia de la tecnología que lo cambian absolutamente todo. Un antes y un después. Pero, ¿y si la persona a la que asociamos con ese gran momento no fue realmente la que encendió la mecha? Pues de eso va la historia de hoy. Vamos a viajar en el tiempo. Imaginen la escena. Es el 24 de mayo de 1844. Un mensaje está a punto de volar no en la boca de un mensajero, sino como por arte de magia a través de un cable. En Washington, Samuel F. B. Morse, el hombre del momento, teclea estas famosas palabras. ¿Qué es pronto? Y a 70 kilómetros de allí, en Baltimore, el mensaje aparece casi al instante. Esto para la época era algo alucinante. Se considera el nacimiento de la comunicación instantánea, el día en que, de repente, el mundo se hizo mucho más pequeño. Y aquí es donde la historia que todos conocemos empieza a tener grietas. A Morse se le atribuye el mérito, claro. Hizo el telégrafo práctico, luchó por las patentes, consiguió la financiación, pero la pregunta clave es, ¿fue él quien inventó la tecnología que lo hacía posible? Pues la respuesta corta es que no. Resulta que años antes de que Morse enviara su famoso telegrama, los componentes esenciales del invento ya existían, y los había desarrollado un hombre cuyo nombre, por desgracia, la historia ha dejado un poco de lado, Joseph Henry. ¿Y quién era este Joseph Henry? Pues su vida no empezó con buen pie. Venía de una familia muy humilde, sin apenas formación, un poco como le pasó al gran Michael Faraday en Inglaterra. Su destino parecía ser el trabajo manual, sin más. Pero el destino a veces es caprichoso. Con 13 años era aprendiz de relojero, pero a los 16 pasó algo que lo cambió todo. La anécdota cuenta que se encontró con un libro de ciencias casi por accidente en una iglesia, y ese libro le voló la cabeza. Le abrió una pasión por el conocimiento que lo llevó, años después, a enseñar en la Academia de Albany, que es donde su verdadera genialidad iba a explotar. Y es justo ahí, en la academia, donde Henry empieza a hacer cosas increíbles. Se obsesiona con un campo que en ese momento estaba en pañales, el electromagnetismo. Antes de Henry, los electroimanes eran poco más que curiosidades de laboratorio, muy débiles. Su idea fue tan simple como brillante. Cogió un cable de cobre muy largo y lo primero que hizo fue aislarlo con seda. Esto era clave para que la corriente no se saltara entre las vueltas. Luego enrolló cientos y cientos de esas vueltas alrededor de un trozo de hierro. ¿El resultado? Pues fue una auténtica barbaridad, un salto de escala brutal. Para 1831, su electroimán ya podía levantar más de 1 tonelada de hierro. Acababa de convertir un juguete científico en una potentísima herramienta industrial. Pero Henry no solo buscaba fuerza bruta. Resolvió el mayor problema de la comunicación eléctrica, que la señal se pierde con la distancia. Y lo hizo inventando el relé. Piénsenlo así. Una señal eléctrica débil, que llega agotada después de un largo viaje, tiene justo la fuerza para activar un pequeño interruptor. Y ese interruptor, a su vez, cierra un segundo circuito con una batería nueva, local, que vuelve a lanzar el mensaje con toda su potencia. Esto, y no otra cosa, es lo que de verdad hizo posible el telégrafo de larga distancia. Y por si fuera poco, ese mismo año, el hombre le da la vuelta al principio del generador de Faraday. O sea, en vez de usar movimiento para crear electricidad, usó electricidad para crear movimiento. Acababa de inventar el motor eléctrico, el cacharro que, básicamente, mueve el mundo moderno. Vale, entonces, si inventó el electroimán potente, el relé y el motor eléctrico, la pregunta es obvia. ¿Por qué narices su nombre no nos suena tanto como el de Morse o el de Edison? Pues la respuesta está en su forma de pensar. Aquí tenemos el choque de dos mundos. Henry era un purista. Creía que los descubrimientos científicos pertenecían a todo el mundo, que eran un legado para la humanidad. No patentó absolutamente nada, lo compartió todo libremente. Morse, en cambio, era un artista y un empresario. Él sí que patentó el telégrafo, peleó en los tribunales y se aseguró de llevarse el crédito y, por supuesto, los beneficios. Así que Henry no buscó ni la fama ni el dinero. Pero su legado, aunque más silencioso, es inmenso. Está metido hasta el tuétano de nuestra ciencia y de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en 1846 lo nombraron primer secretario de la Smithsonian Institution y la convirtió en un centro de investigación de primer nivel mundial. Y ojo a este dato, que es buenísimo. Usó la tecnología que él mismo había hecho posible, el telégrafo, para crear una red nacional de observatorios del tiempo, el germen del servicio meteorológico actual. Y su impacto lo tenemos en casa, literalmente. Solo hay que mirar alrededor. El motor eléctrico que inventó es el corazón de la nevera, de la lavadora, de la secadora, de la batidora. Casi cualquier aparato que se enchufe y tenga partes que se mueven funciona gracias a los principios que él estableció.
Al final, el reconocimiento oficial llegó, aunque tuvo que esperar. En 1893, la comunidad científica internacional decidió nombrar la unidad de la inductancia eléctrica como el Entrio, un pequeño pero eterno homenaje en los libros de física. Hay una frase que resume todo esto a la perfección. Faraday nos descubrió los secretos de la electricidad, sí, pero fue Henry quien nos dio las herramientas para domarla. Los motores y los relés que permitieron que esa fuerza bruta se convirtiera en el motor de nuestra civilización. Así que al final, la conclusión es un poco agridulce. La historia a menudo recuerda a quien cruza la línea de meta, no necesariamente a quien construyó la pista. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? ¿Cuántos otros genios silenciosos, cuántos otros Joseph Henrys, se habrán quedado en la sombra mientras otros se llevaban todos los aplausos usando sus descubrimientos?